Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar organizado por la plataforma regional Let's Slack para conversar sobre los mensajes de la reciente COP28 en la ruta hacia la COP30. Mi nombre es Ana María Majano, yo soy la coordinadora de comunidades de práctica de la plataforma Let's Slack y voy a estar facilitando este webinar. Antes de iniciar con el contenido de hoy, quisiéramos darles algunas indicaciones para el uso de la plataforma Zoom. Primero, indicarles que el webinar está siendo grabado y que estará a disposición de ustedes posteriormente. Por el chat, en el espacio de chat de su tablero de control de Zoom, pueden poner comentarios generales y vamos a estar recibiendo preguntas para las personas panelistas por el espacio de preguntas y respuestas también del Zoom. Entonces, por favor, recuerden comentarios generales en el chat, preguntas y respuestas en la sección de Q&A. Finalmente, los materiales de la sesión, tanto la grabación como la presentación, estará a disposición de ustedes en la página web de la plataforma Let's Slack, que posteriormente vamos a indicarles el enlace para que puedan buscarlo en unos días que estará ya disponible. Adelante, por favor. Entonces, para hoy tenemos esta agenda. Después de esta breve introducción, vamos a escuchar una presentación sobre los mensajes clave de la COP28 hacia la COP30 por parte de Virginia Vilariño, quien es la secretaria técnica de la plataforma regional Let's Slack. La tendremos después de la presentación por parte de Vicky, comentarios de 3 personas que participaron muy activamente en la COP28 y que nos van a dar su perspectiva desde diferentes sectores. Tenemos con nosotros a Milagros Sandoval, quien es la directora de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú, a Karina Barrera, quien participó en la COP como subsecretaria de Cambio Climático de Ecuador y ahora directora ejecutiva del Centro de Pensamiento del Futuro, y Elías Dinsey, gerente general de la Fundación Popular, que es la fundación de uno de los bancos privados más importantes de República Dominicana, para darnos esa perspectiva del sector privado. Después del panel de comentarios tendremos un espacio para preguntas y respuestas y procederemos al cierre. Esperamos terminar en 1 hora 15 minutos. Así que muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias a Vicky, Milagros, Karina y Elías por haber aceptado la invitación a participar como en este webinar. Y sin más, quisiera darle la palabra a Vicky, Virginia Vilariño, quien es, como lo mencionaba, coordinadora técnica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack. Vicky también trabaja con el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Ha sido autora de informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y estuvo participando en la COP28 en varios eventos relacionados con pues los temas en los que trabaja Let's Slack, que tienen que ver con la transformación del desarrollo de la región hacia una senda resiliente y baja en emisiones. Vicky, bienvenida, muchas gracias
Adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias Ana María por la presentación y a los panelistas, distinguidos panelistas por acompañarnos. Un lujo compartir con ustedes esta sesión y a todos los que están conectados para compartir este diálogo. Bueno, ciertamente siempre es, digamos, un desafío resumir resultados de cualquier COP. Esta creo que particularmente no es ajena a ese desafío y siento que es siempre difícil ser justa, ser justo, ser totalmente objetivo bueno, tener como una visión muy completa de lo que sucede y lo que resulta al final de cada COP. Entonces, con ese, digamos, con ese, si se quiere, con ese recaudo que comparto con ustedes primero, en estos minutos quisiera compartir, resumir algunos de los principales resultados. Muchas cosas ocurren y se inician y después siguen progresando a partir de una COP, pero en este caso una súper síntesis de los resultados principales para también como dar inicio y un poco poner el marco para la charla también en las intervenciones que vamos a escuchar de Milagros, Karina y Elías. La siguiente, por favor. Gracias. Como para empezar y poner el contexto que marcó esta COP, que muchos dicen fue como la siguiente en importancia después de la COP de París, esta COP marcó la conclusión, el fin del primer balance global, que es este proceso, como muchos sabrán, que establece el Acuerdo de París para revisar cada 5 años el avance, el progreso y las brechas en el logro y en la implementación de los compromisos de todos los países para lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Bueno, esta COP marcó, se concluyó aquí ese primer proceso de revisión, que no les digo nada nuevo, si les digo que definitivamente no estamos todavía en la senda de lograr el objetivo más ambicioso del 1.5, de limitar el calentamiento a 1.5, pero en todo caso lo que o lo que marcó esta COP fue que prepara el escenario para los próximos 2 años de cara a la COP 30 en el noviembre del 2025 en Brasil, para empezar a implementar, a cerrar esa brecha de implementación que hoy enfrentamos para no perder de vista, no perder la posibilidad de lograr este objetivo más ambicioso. Entonces, el resultado quizás más importante de esta COP se considera este acuerdo, este texto acordado del Global Stocktake, del acuerdo global, ya que ahí se concentran todos los elementos que fueron negociados, que estuvieron bajo negociación, no solo las 2 semanas de la COP, sino durante todas las instancias previas a llegar a la negociación en la COP, y que estos son los elementos fundamentales que deberían informar el objetivo finalmente de este acuerdo reflejado en el consenso de la COP28, es que deberían informar y guiar la próxima ronda de NDCs que deberían estar antes incluso de la COP25 en Brasil. Y este es uno de los puntos importantes, creo que se decidió y que se acordó, es que esta siguiente ronda de NDCs que deberían presentarse originalmente en noviembre del 2025 en la COP30, se decide que los países presenten estos compromisos al menos un año, entre 9 y 12 meses antes. Es decir, en el mejor de los casos que se presenten ya en esta COP29, la de este año, o a principios del 2025. No esperar hasta la misma COP en noviembre, el COP30. Y esto marca un poco la urgencia, si todavía no tenemos ya suficiente sentido de urgencia bueno, de lo retrasado que estamos y en escala y en velocidad de acción para lograr el objetivo, como decía, del 1.5. Esto marca un poco la urgencia y la importancia de estos próximos 2 años hacia la COP30, porque el próximo balance global, este siguiente proceso de revisión hacia dónde estamos, si vamos bien encaminados, cuál es la brecha que tenemos que cerrar, va a ser recién en el 2028. Para ese momento, la mejor ciencia disponible nos dice que ya habremos agotado el presupuesto de carbono que tenemos
a nivel mundial para mantenernos debajo del 1.5 con el actual ritmo de emisiones. Entonces, definitivamente lo que hagamos en estos próximos 2 años y el nivel de ambición y el nivel, vamos a ver después, de movilización de financiamiento para esa ambición que necesitamos en la siguiente ronda de NDC es crucial. Podríamos decir, esto no lo dice en un texto, es una apreciación más bien personal, es casi que la última ventana de oportunidad que se nos cierra rápidamente en esta siguiente ronda de NDC para lograr todavía ese objetivo más ambicioso. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto como digo, el Global Stocktake, este proceso fue el marco y al final el principal resultado de esta COP, que se traduce, entre otros documentos de decisión, uno de los principales es el llamado el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene como, decía, en el núcleo, finalmente, lo que se acordó como el resultado del balance global, y establece un principio de plan. Me gustaría decir un plan con detalles, y no todavía lo que uno considera un plan propiamente dicho, detallado, robusto, bien transparente, pero un principio de plan para empezar a cerrar esta brecha de implementación que hoy enfrentamos al 2030, para lograr los compromisos de las NS de todos los países al 2030. Y también lo que me parece importante, vamos a ver algunos de los puntos de resultados de este consenso, incluidos en el consenso de la COP28, pero antes de entrar en ese detalle, quería también resaltar, me parece importante que se hayan las tres presidencias de las COP, la COP28, la COP29 y la presidencia de la COP30 en Brasil, se unieron, digamos, para llevar adelante lo que llaman una hoja de ruta hacia la misión del 1.5 grados centígrados, cuyo objetivo digamos, de este consenso y de este acuerdo tripartito entre las presidencias de las tres COPs es garantizar una mejor cooperación internacional para llevar adelante este plan que quedó plasmado en el consenso de Emiratos Árabes, o este principio de plan que quedó plasmado en el consenso de la COP28. Y me parece muy interesante porque como le da, de alguna forma, creo que ayuda a realmente poner los medios o poner el foco en los medios de implementación más que solo en los objetivos de este potencial plan, y mejorar la cooperación internacional en los próximos 2 años. Como digo, el foco está puesto en estos 2 años para asegurar dos objetivos principalmente: que las NS sean suficientemente ambiciosas, alineadas con la brecha que necesitamos cerrar hacia el 2030, y dos, movilizar el financiamiento de una vez por todas, el financiamiento necesario, especialmente los países en desarrollo, para que esos planes se puedan implementar, ¿no? Y sean reales en nuestras economías. En la siguiente, entonces, les decía que este consenso de la COP28, consenso de Emiratos Árabes, tiene todos los elementos que se fueron negociando durante no solo esta COP, sino las previas y todos los periodos en el medio, pero para un poco ser objetiva en la selección, si se quiere, o tener un criterio para compartir algunos de los principales resultados en este breve tiempo, que ya creo que agoté la mitad. Resalto aquí cuáles eran las prioridades que se puso esta presidencia de la COP. Primero, mantener todavía seguir haciendo los esfuerzos para no perder de vista el objetivo del 1.5 grados. Como dije, la ciencia nos dice esa ventana de oportunidad se va cerrando muy rápido. Incluso hay un consenso creciente de que ya sería muy difícil mantener este objetivo sin algún nivel de overshoot, es decir, que en algún momento de este siglo efectivamente sobrepasemos el 1.5, pero por lo menos todavía tengamos capacidad de volver a ese límite. Ese era uno de los principales objetivos, como viene siendo en todas las COPs desde París. El segundo objetivo era lograr un nuevo acuerdo para la financiación climática que asegure, primero, que se cumplan las viejas promesas, todavía en algunos casos inconclusas, de financiamiento para mitigación y adaptación, y también establecer un marco para un nuevo acuerdo de financiamiento más allá del 2025, más allá de cumplidas las promesas, cuál debe ser un nuevo objetivo concreto, cuantificable, para movilizar financiamiento a países en desarrollo. La tercera prioridad era acelerar la transición energética y tener reducción de emisiones de este sector antes del 2030, ya acelerar ese proceso antes del 2030. Adaptación la agenda de adaptación y pérdidas y daños, que claramente fue una prioridad, viene siendo en las últimas COPs, al menos en la narrativa,
Esta presidencia tenía como el firme propósito de tratar de equiparar y poner al mismo nivel las decisiones y las acciones y los compromisos en adaptación, que viene siempre más relegada versus mitigación. Y finalmente, el poner las agendas de naturaleza, que hoy en esta conversación no voy a tener tiempo de explayarme, pero definitivamente desde el Slack vamos a generar otro espacio de diálogo para abordar este tema, porque creo que uno de los resultados de esta COP fue que se empieza a materializar algo que se viene gestando y quizá hablando, conversando, promoviendo en COPs anteriores, que es integrar mejor las agendas internacionales, las convenciones internacionales de clima, de cambio climático y de naturaleza, la COP de biodiversidad, y la COP también de desertificación o la Convención de Desertificación y la Convención de Cambio Climático. Y creo que uno de los resultados de esta COP ha sido darle un poquito más de forma a esa integración de la agenda internacional o la agenda nacional internacional de biodiversidad y de cambio climático. De estos 5 puntos, como dije, elegí 2 para hacer un poquito más de foco ahora, porque tengo la certeza de que mis colegas después van a o complementar estos o también quizás extenderse en algunos otros. Entonces, si les parece, les comparto brevemente sobre primero el punto de acelerar la transición energética, que obviamente tuvo en el centro de la escena en esta COP, esa negociación. En la siguiente, por favor. Eh, el objetivo uno de los objetivos dentro de todo el paquete de temas de negociaciones que quedaron plasmados en el consenso de la COP28 era llegar a un acuerdo sobre los combustibles fósiles, incluyendo objetivos o límites, objetivos concretos para el carbón, el gas natural y el petróleo, objetivos para energías renovables, para eficiencia energética y para emisiones de metano. Eso estaba en la mesa y se venía de hecho negociando. Y solo, sin leerles todo, pero solo para aclarar, para comentarles por un poco cómo esto venía ya siendo negociado y gestado de antes, incluso desde otros sectores, no solamente desde sectores gubernamentales. Ahí ven que un documento, o como si se quiere, como una evidencia de estas negociaciones previas, la Agencia Internacional de Energía ya de hecho había marcado una posición definiendo criterios que nos daban como criterios objetivos para marcar el éxito de una negociación respecto a combustibles fósiles o respecto a transición energética en la COP, y tenía 5 pilares, de los cuales 4 fueron así de forma muy similar y cercana, abordados e incluidos en el texto final del acuerdo de consenso de la COP, y que son el triplicar la capacidad de energías renovables al 2030, esto es lo que quedó plasmado en el consenso, ¿no?, acordado; duplicar la tasa anual de mejora de la eficiencia energética a nivel mundial, promedio mundial, para el 2030. Dejé el texto en inglés tal cual, la transición de los combustibles fósiles, porque no estoy totalmente segura de cómo traducir el transitioning away así de forma muy precisa. Entonces prefiero decirles cómo quedó el texto tal cual: transitioning away de los fossil fuels en los sistemas energéticos en una forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en la próxima década para lograr el objetivo de emisiones netas cero al 2050, de acuerdo con lo que informa la ciencia. Ese fue el texto tan debatido que se logró al final, un día después, de hecho, extendida la negociación, respecto a ir eliminando, digamos, progresivamente la dependencia de combustibles fósiles. También se incluye en el texto la eliminación progresiva de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y la reducción progresiva en la generación de energía eléctrica en base a carbón. También se incluye acelerar la reducción de emisiones distintas al CO2, especialmente el metano, no poniendo un objetivo concreto, pero sí de que en el 2030, hacia el 2030, las NDCs, en la próxima ronda de NDCs, incluyan objetivos para todos los gases, no solo CO2. Sin embargo, faltó el último pilar recomendado y que venía siendo como negociado como algo clave para poder asegurar los otros 4, que es el pilar sobre financiación para países en desarrollo. ¿Cómo se va a financiar esta transición y cómo se van a atender a las necesidades financieras para iniciar, ¿no?, sobre todo los costos
para dar inicio a esta transición. Y bueno, es un gran objetivo pendiente a abordar en la próxima COP si realmente, miren, ese es mi temporizador para que vean que estaba midiéndome el tiempo, para que realmente se haga realidad esta transición que hoy está en este acuerdo. La siguiente, por favor, es, pongo el foco rápidamente en lo que es adaptación y pérdidas y daños. El primer día, ya al inicio de la COP, se logró este acuerdo muy importante para hacer operativo el Fondo de Pérdidas y Daños, que ya hacia el final, en los últimos días de la COP, había alcanzado esta cifra de casi 800 millones de dólares, que apunta a responder a la urgencia, a la emergencia, a los daños que están enfrentando hoy y que van a enfrentar en un futuro inminente los países más impactados por los efectos del cambio climático. Eh, que se celebró como un gran logro, por supuesto, de esta COP, aunque sin hacer sombra a este gran logro, todavía no se logra el mismo nivel de avance en la agenda de adaptación, en el objetivo global de adaptación y en el financiamiento para la adaptación. Porque mientras no tengamos mejor financiamiento para reducir emisiones, el monto necesario para pérdidas de daño va a ser siempre más, nunca nos va a alcanzar, digamos, ¿no? Pero también es necesario mejorar el marco de trabajo en adaptación, pero sí se avanzó en por lo menos empezar a darle más forma al trabajo para definir la meta de adaptación. Como saben, es muy difícil una meta global porque las necesidades de adaptación son muy diferentes según el contexto, según el país, según los impactos que va a enfrentar y el estado de vulnerabilidad que tiene esa región o ese país, pero al menos se han avanzado en unas guías para que los países puedan incluir sus avances en adaptación en la próxima ronda de NDC. Se empiezan a definir objetivos todavía lenguajes muy vagos, muy general, pero se empiezan a definir objetivos de adaptación en temas esenciales como alimentos, agua, salud, vivienda, naturaleza, biodiversidad, medios de vida. Se reconoce la necesidad de aumentar el financiamiento para la adaptación, aunque todavía no se ha logrado el objetivo de duplicar el financiamiento para adaptación previsto para el 2025. Si bien eso todavía no se logró, ya también se empieza a hablar de aumentar igual más allá ese financiamiento. Y bueno, el último punto que quería resumirles muy rápidamente era sobre el marco de nuevo acuerdo sobre financiamiento. La siguiente, por favor. Que como decíamos, más allá de esta rápida adopción que hubo del Fondo de Pérdidas y Daños al inicio de la COP, la verdad que ninguno de los demás temas importantes de la agenda de la COP28 se centró en el financiamiento climático o estuvo y vino de la mano del necesario financiamiento climático para asegurar los niveles de ambición que se acuerdan en este consenso, ¿no? Sí se avanzó en se acordó, no se fijó el objetivo, pero se acordó fijar un nuevo objetivo de financiamiento climático cuantificable a partir del 2025 y se vuelve a enfatizar de que hay que cumplir con los aportes que ya comprometidos de los 100.000 millones al año hasta 2025, según un estudio creo que es el Fondo Monetario, no, el Fondo Monetario, no, bueno, perdón que no me acuerdo de la fuente del estudio, pero una entidad financiera internacional que dice que, que en principio este año, el año que terminó 23, se habrían alcanzado por primera vez esos 100.000 millones comprometidos, ¿no? Creo que el trasfondo más importante es que se reconoce en esta COP algunos procesos internacionales que se están dando, y seguramente Elías en esto nos va a ilustrar mucho mejor, de la transformación más profunda de las instituciones financieras a nivel internacional, de los mecanismos financieros a nivel internacional, para que realmente estén alineados con las necesidades de la agenda climática, más allá de fondos especiales, particulares y acotados. Y aquí me voy a saltar, discúlpenme, a la última, por favor, Melchorita, de mensajes clave, porque no le quiero sacar tiempo a los panelistas para que puedan complementar o corregir, por supuesto, los mensajes clave. De cara a la COP30, este consenso alcanzado en la COP28 ofrece, como decía, un principio de plan para empezar a cerrar esta brecha que todavía no hemos logrado achicar. Cada año se va agrandando, entonces por lo menos empezar a tener un plan más concreto con todos los elementos y los componentes de una agenda de mitigación y adaptación que nos
no sé, nos permita por lo menos mantener la posibilidad de lograr el objetivo de 1.5. Se considera un acuerdo que, si bien para muchos actores no tiene el lenguaje necesario, esperado respecto a los combustibles fósiles, sí se considera como el principio del fin de la dependencia de nuestras economías de los combustibles fósiles, y un hecho histórico como acuerdo a nivel de Naciones Unidas de que se ponga con ese texto abarcando todos los combustibles fósiles, iniciar terminar la dependencia de los combustibles carbón, petróleo y gas. Aunque el texto acordado no define, y sí es importante en los próximos 2 años, para los próximos años de cara a la COP30, no describe, realmente da pareciera más como un set de opciones y alternativas que cada país considere implementar según obviamente, como bien ya conocen, según sus prioridades, su contexto, según sus oportunidades y posibilidades. Pero creo que sobre todo lo principal que nos está faltando aquí en este consenso es que no hay una diferenciación sobre quiénes tienen que acelerar la acción primero, quiénes tienen que iniciar esta transición y ponerle más énfasis y más recursos. Y tampoco, como dije, se abordan los desafíos financieros que vamos a necesitar los países en desarrollo para esta transición energética, lo que tiene que definitivamente ser la prioridad en la siguiente COP. Para lograr cualquiera de estas aspiraciones de la COP28, aunque algunas sean más específicas y otras sean más genéricas, o sean como un set de alternativas, opciones, sí o sí se van a necesitar que empecemos a ver ya en estos años los fondos movilizándose proporcionalmente a la ambición que se requiere en este acuerdo. Y al final, la prueba ácida, como decimos nosotros, la prueba clave va a ser, para ver los impactos de esta COP y de este consenso, se va a dar antes de la COP30, cuando los países presenten sus próximos compromisos, en los cuales tienen que estar reflejadas, todas estas decisiones tienen que estar reflejadas en objetivos concretos, incorporados en su NDC. Resaltaría especialmente los componentes de adaptación de sistemas alimentarios, de emisiones de gases no CO2, entre algunos de ellos, por supuesto, pérdidas y daños. También vamos a medir el éxito, digamos, o el impacto de este consenso cuando veamos medidas firmes para verificar el progreso, no solo de los gobiernos, sino también del sector privado. Y sobre todo cuando veamos plasmados los objetivos de financiamiento antes de la COP29, o por lo menos en la COP29, para que estemos hablando en términos serios, ¿no? de acelerar la acción con el financiamiento necesario. Así que bueno, finalmente, y repetir lo que mencioné al principio, la próxima ronda de NDC que se está gestando en este año y a partir de este año es prácticamente, yo diría, nuestra última oportunidad de mantener el objetivo de 1.5 todavía al alcance. Bueno, gracias. Muchas gracias, Vicky, por ese resumen. Como dices, un reto, pero lo has hecho muy bien de resumir esos mensajes clave para la región y pensando hacia el futuro y específicamente hacia la COP30 que tendrá lugar en la región. Ahora, como ya tú lo dijiste, Vicky, para complementar, refutar, desarrollar puntos que has hecho en tu presentación. Tenemos un panel de lujo. Antes de pasar a presentar al panel, quisiera recordarles a las personas que se incorporaron mientras Vicky estaba presentando. Ya somos más de 110 personas conectadas a través de esta sesión. Quisiera recordarles que la sesión está siendo grabada y que va a estar disponible en la página web de la plataforma regional Let's Slack. Que por favor, para comentarios generales utilicen el espacio de chat de Zoom, y si tienen preguntas para las personas, ya sea para Vicky o para las personas comentaristas, por favor lo ponen en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Después de que terminemos el espacio de comentarios, vamos a leer sus preguntas. Entonces, por favor, los que sean comentarios los pueden poner en el chat, las que sean preguntas
en la sección correspondiente. Entonces, ahora sí, a presentar, darle la bienvenida a nuestro panel de lujo. Tenemos, como ya lo decía, 3 personas que participaron muy activamente en la COP desde y que están trabajando post-COP en poner en práctica esos acuerdos, en avanzar hacia tomar acción con respecto a compromisos, así que desde diferentes puntos de vista. Entonces tenemos con nosotros a Milagros Sandoval, quien es la directora de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente de Perú, quien nos presenta pues la perspectiva desde el sector público. A Karina Barrera, quien participó en la COP en su rol de subsecretaria de Cambio Climático de Ecuador, y ahora ella es la directora ejecutiva del Centro de Pensamiento del Futuro, así que nos trae también esa perspectiva desde la sociedad civil. Y Elías Dinsey, gerente general de la Fundación Popular, la Fundación del Banco Popular de República Dominicana, quien nos trae la perspectiva del sector privado. Quisiera decir que tanto Milagro, Karina como Elías son también miembros muy activos de la plataforma Let's Slack. Milagros como parte del consejo o del comité directivo de Let's Slack. Karina y Elías como miembros ya desde hace varios años de la comunidad de práctica sobre articulación público-privada para la acción climática, pues que yo tengo el gusto de coordinar. Así que muchísimas gracias. Vamos a darle primero la palabra a Milagros para sus comentarios. Adelante, Milagros, por favor. Y muchas gracias, Ana María, y muy buenos días con todos y todas. Espero se me escuche bien. Sí, muy bien. Sí, súper, porque acá me está saliendo que está un poquito mal el internet. Bueno, nada, yo quería nuevamente agradecer por esta invitación. Creo que veo con mucho agrado que tenemos muchos asistentes y creo que hay una necesidad y un interés importante en ver cómo vamos articulando las decisiones que vamos adoptando bajo estas negociaciones a nivel internacional y cómo vamos aterrizando a nivel nacional y, por supuesto, a nivel regional. Yo quería resaltar en especial 3 temas que han señalado y que justo Vicky hizo un esfuerzo importante de poder resumir todas esas decisiones en una presentación. Me gustaría resaltar 3 grandes temas en los que pudimos abordar durante las negociaciones. El primero vinculado al balance mundial. Y mirar al balance mundial no desde una mirada de que esto ya pasó, ese fue el resultado del balance, sino en realidad cómo ese balance nos ayuda ahora en un momento importante para los países y también, por supuesto, para la región, que está vinculado a la actualización de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, o como lo hemos llamado en Perú, a nuestro desafío climático. Justamente el próximo año, en marzo, es el momento clave para enviar esta actualización de las NDCs en base a las decisiones de la convención. Y por eso este año todos los países nos vamos a embarcar en empezar a discutir cómo debe mirarse, cómo debe verse esa nueva actualización de las NDCs. Y justo el balance mundial nos da una mirada clara y clave sobre las prioridades globales, cómo estamos en ese proceso y qué debemos tener en cuenta en la región y en nuestros países para avanzar en estos procesos de actualización de nuestras NDCs y así cumplir, por supuesto, con el objetivo del Acuerdo de París. Un segundo punto que me gustaría resaltar y una decisión también temprana durante las negociaciones fue el tema del Fondo de Pérdidas y Daños. Para la región es sumamente importante la creación de este fondo
el otorgamiento de financiamiento que esperamos sea continuo, ¿no? No sea solamente una vez el otorgamiento de estos fondos, sino que sea algo periódico por parte de los países desarrollados. Y lo que tenemos que hacer en la región es prepararnos, porque la región es altamente vulnerable al cambio climático, pero necesitamos mejor información. Mejorar información iniciando con el IPCC, ¿no? No tenemos, y eso ya es claro, ha sido resaltado en varios informes, aún es necesario ahondar en información vinculada al sur global para poder tomar mejores decisiones en base a la ciencia. Y uno de esos aspectos es vincular al IPCC en estos procesos, mandatar y que conjuntamente como región avancemos en ese proceso de mandatar y brindar esas decisiones para poder tener mejor información, para tener mejores resultados y tomar mejores decisiones. Entonces, desde la región, con miras al Fondo de Pérdidas y Daños, debemos empezar a generar mayor información, diagnósticos vinculados a las pérdidas y daños que tenemos en la región y que nos ayuden a trabajar en el marco de ese fondo. Justamente varios países de la región también vamos a tener un sitio en el Comité del Fondo de Pérdidas y Daños. El Perú también compartirá un sitio con otros países de América Latina. Entonces, sin duda, esto es parte del proceso y de la articulación que debemos tener para poder ir teniendo un proceso sostenible con miras a poder llevar una posición firme, una posición conjunta al Fondo de Pérdidas y Daños. Y una tercera decisión que me gustaría resaltar es esta meta global de adaptación. La meta global de adaptación, en general los temas de adaptación son también sumamente importantes para la región. Y acá sin duda es importante también resaltar de vincular lo nacional con lo regional y cómo el trabajo que vamos haciendo en adaptación, que muchas veces es a nivel local, se tiene que ir ayudando también de estas metas que nos hemos propuesto en el marco global de adaptación hacia el 2030. Entonces, sin duda, hay un trabajo conjunto, un trabajo, digamos, a nivel subnacional también, pero también este reto de poder articularlo a estas metas globales que hemos identificado y que esperamos seguir avanzando y poder tener mejor información nuevamente para tomar mejores decisiones. Entonces, esos son, digamos, que los tres temas que me gustaría resaltar en base también a lo que mencionó Vicky y parte de los procesos que tenemos que ir trabajando de manera conjunta en la región y de la mano para poder articular esfuerzos y llevar posiciones conjuntas a espacios internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milagro, por ese comentario muy completo de los tres temas que mencionas y también dentro del tiempo asignado. Así que gracias por mantener el tiempo también. Karina, te damos la palabra ahora para que por favor tú nos des tu perspectiva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder participar en este panel con tan distinguidas personalidades de la región. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ahora, bueno, he estado hoy en otro rol. Voy a hacer una mezcla un poco desde una visión también desde la política pública, pero también con unas aristas que me parece que son importantes, que a veces no se ven. Solamente podemos mirar lo que pasa en los mandatos que salen en los resultados ya de las decisiones de la COP, pero creo que aquí hay una dinámica que se está configurando que es importante que la región empiece a mirar para proyectar las oportunidades que tenemos y los desafíos que tenemos por delante con miras a la COP30. Entonces, por una parte, quisiera complementar esa importante explicación y muy completa que dio Virginia. Hay datos que son claves acá, por ejemplo, que esta COP fue la COP con mayor presencia de pueblos indígenas en toda la historia de las COP. En este caso también Brasil, por ejemplo, fue quien llevó la mayor delegación indígena del mundo. Se reconoce además que los pueblos indígenas representan el 5% de la población mundial, pero que en sus territorios se protege el 85% de la biodiversidad. Así que creo que en este mensaje es clave si nosotros hablamos de ya proyectarnos a una COP30. Esta COP
28 se centró mucho en el tema de transferencia o de gestión de la energía y en este gran concepto que tiene que ver con el tema de los combustibles, ¿no? Este lenguaje. Y creo yo, y bueno, son varias percepciones y opiniones, estamos muy enfocadas en el concepto del combustible fósil, pero nos estamos olvidando de gestionar los modelos de producción y consumo. Si nosotros seguimos consumiendo zapatos de plástico, ropa cada vez de poliéster y demás, todos esos son derivados de los combustibles fósiles. Entonces estamos concentrados mucho en ese término, pero nos estamos olvidando que nuestro modelo de consumo es el que demanda cada vez más combustibles fósiles y que existen compradores y vendedores. Y mientras no se regule esa oferta y demanda, vamos a seguir hablando de lo mismo y el mundo va a seguir girando alrededor de este tema. Así que bueno, el Global Stocktake nos dio compromisos importantísimos de reducción de emisiones. Sin embargo, bueno, el 43% de las emisiones tienen que reducirse. Esto es clave. Sin embargo, las palabras que se están utilizando aquí me parece bien importante que entendamos este concepto, porque lo que se logra en las decisiones, hablando solamente del Global Stocktake, en este caso, es decir que, por ejemplo, se acelerarán los esfuerzos para abandonar el carbón, pero está hablando justamente del carbono que no ha sido abatido. Eso quiere decir que se incorporan y se pretenden o se colocan sobre la mesa las tecnologías de captura de carbono. Entonces, mientras yo utilice tecnologías para captura, entonces las tecnologías o el residual de todo eso es lo que se estaría colocando dentro del acuerdo. Y la otra cosa que es importante también, habla de transitar fuera de los combustibles fósiles en nuestros sistemas energéticos. Pero eso no quiere decir que se va a reducir la producción de petróleo en lo absoluto, ¿no? Porque entonces los otros acuerdos complementan esto. Eso quiere decir que lo que estamos diciendo ahora es, vamos a ir reduciendo de los sistemas energéticos, no la producción de petróleo, porque mientras sigamos demandando otros productos como los vestimenta, los zapatos, y otras cosas que he mencionado que vienen del petróleo, que es la mayoría de productos que utilizamos, el petróleo se debe seguir produciendo. Entonces creo que debemos ir colocando las cosas como son para tener un entendimiento de cómo esto se refleja en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, el compromiso fue reducir de los sistemas energéticos. Y en ese mismo sentido, lo que se está colocando sobre la mesa es dos cosas relevantes, ¿no? Justamente las inversiones, hacia dónde van a ir. Las inversiones ahora más o menos se dice que se tiene que invertir en energía renovable. Entonces el foco de inversión después de esta COP es vamos a invertir el mundo en energía renovable. 7.500 millones de dólares anuales se tiene que invertir para triplicar las energías renovables frente a los 2.500 millones de dólares que se invertían en el año 2022. Entonces, si es que los financistas internacionales buscaban dónde invertir, después de la última COP, la inversión va a ser en energías renovables. Y la otra cosa que representa eso para nosotros como región, representa primero, no son claros estos compromisos de transferencia de tecnología. Esta transferencia de tecnología es voluntaria y sujeto a todos estos mismos temas de patentes y demás. Entonces nosotros, la región, seremos compradores de tecnología que viene porque las inversiones va a volver más fuerte a los países que obviamente tienen que invertir en esta tecnología. Más allá de que hoy los costos de energía son cada vez más baratos y son más accesibles, sin embargo, las nuevas tecnologías para poder triplicar energías renovables como el hidrógeno y demás serán desarrolladas justamente desde los países desarrollados. Y nuestro rol, si no estamos pendientes como región, va a ser de ser compradores de energía. Creo que esto era súper importante resaltarlo. En el tema de financiamiento, bueno, lo que se va desincentivando después como resultado de esta COP es el financiamiento de actividades de extracción de petróleo, ¿no? Para el año 2040 ya varias agencias empiezan a desincentivarse en este tipo de inversiones. Y se esperaría que exista una reducción de los préstamos que se van a dar para el sector petrolero en aproximadamente el 35%, de acuerdo al International Energy Agency. Esto es importante, obviamente también el desincentivo de las inversiones a partir de carbón y minería térmica del carbón. Esto es una de las cosas que se vienen para el futuro.
Otro asunto importante que creo que, bueno, hay que resaltar también desde el Global Stocktake, porque si nos damos cuenta de lo que mencionó Virginia, mucho estaba enfocado en la energía, en la transición o en la eficiencia energética, duplicar la eficiencia energética. Estaba muy enfocado en energía, pero en unas líneas muy ligeras se reforzaron compromisos de Glasgow. En el Global Stocktake, por ejemplo, se hace una conexión ahora entre cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Este concepto no había sido dado en otros espacios, ¿no? Ahora es mucho más claro esto. Entonces se habla de proteger, conservar y restaurar y de usar de forma sostenible la naturaleza. Y habla también de detener y revertir la deforestación para el año 2030. Esto era un compromiso que ya se hizo en Glasgow y entonces aparecieron algunos espacios como el FCLP, Forest and Climate Leadership Partnership, donde varios países de la región, Ecuador también es parte de estos países, Colombia, Perú también, están incluidos en estos países. Entonces, bueno, tratando de identificar nuevos mecanismos de financiamiento para poder reducir la deforestación. Entonces, estrategias de nuestros países como las de Red Más que hemos venido utilizando se vuelven claves para poder reforzar. Creo que esa articulación que debe existir es clave para poder movilizar el financiamiento necesario, que no solamente viene, bueno, creo que el que menos viene ahora es del GCF para este tema de pago por resultados. Sin embargo, resalto que esto está escrito dentro de las decisiones de la COP, ¿no? Y otra cosa que se viene, que no está escrito, pero que pasó a raíz de la COP, que son esos espacios que a veces no sabemos que están ocurriendo paralelamente. 14 de los más grandes productores de agrocommodities, compradores de commodities en sus cadenas de suministro, que están registrados en este mapa de agricultura con las emisiones más fuertes a nivel mundial, han establecido compromisos para generar asistencia técnica e incentivos para hacer una transición hacia una producción sostenible. ¿De qué productos o de qué commodities? Estamos hablando de soya, de ganado, de palma, para de parte de ellos también hacer sus compromisos basados en ciencia. El caso de Brasil, por ejemplo, bueno, Brasil ha tomado también algunas acciones puntuales. El estado de Pará se ha comprometido también a implementar la trazabilidad del ganado para también incorporar estos conceptos de libre de deforestación. ¿Y por qué topo este tema? Porque también este es otro de los temas económicos que les competen en la región y que debemos empezar a tomar posiciones similares. Hoy la Unión Europea establece la restricción de importación de productos que vengan, que sean deforestados, ¿no? Sin embargo, las reglas del juego las coloca la Unión Europea, pero sabemos que nuestros países que tenemos estrategias propias de lucha contra la deforestación, también estamos creando nuestros sistemas de trazabilidad y nuestros sistemas de control de la deforestación. Entonces, esas políticas que debemos impulsar de lucha contra la deforestación son las nuestras, no necesariamente las de la Unión Europea. Entonces, creo que aquí hay una posición común que se puede llevar también hacia la COP30 si es que los países logran alinearse. Temas relevantes que también están sucediendo, por ejemplo, se mencionó justamente el tema del Methane Pledge. Esto se firmó en la COP26, el Methane Pledge Initiative. Es parte también de estos compromisos de reducción. Estados Unidos tiene el compromiso de reducir el 80% de sus emisiones de metano en los próximos 15 años. Canadá, un 75% respecto al 2030. Y se están estableciendo un centro de excelencia de metano para poder trabajar en estos temas. Y hay nuevas regulaciones que en estos términos se están emitiendo, por ejemplo, tanto en Egipto como Brasil. Por otro lado, este tema de los combustibles está dando impulso, por ejemplo, a la implementación de estos combustibles sostenibles, ¿no? El metanol y otros que vienen a base de los mismos productos que también podrían deforestar si es que no tenemos una producción sostenible. Se están convirtiendo ya en una de las estrategias tanto de las aerolíneas como de los barcos, ¿no? Y en Egipto, en el canal de Suez, se han implementado, por ejemplo, las primeras 300 empresas que ya están proveyendo combustibles fósiles, ¿no? Son cambios que ya se están dando. Y por otro lado, también estas políticas que se impulsan para el sector privado, particularmente provenientes de la Unión Europea, están haciendo mucha fuerza sobre la producción de acero, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, 70 plantas de acero están en el tema de las más grandes del mundo en sus políticas de cero emisiones.
las inversiones próximas que se vienen en estos mismos términos después de estos últimos acuerdos de transición y eficiencia energética es también la generación, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Alemania, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, a través de DHL están implementando camiones eléctricos. Entonces hay una venta y una proliferación de todo lo que son vehículos eléctricos y va a haber para el futuro una proliferación muy, muy grande. Entonces, nuestros países seguramente también van a participar de esta dinámica. La misma cosa en el tema del hidrógeno. Y por otro lado, bueno, creo que esto en tema de energía nos pone a nosotros en un rol que la región va a tener que definir, ¿no? ¿Seremos compradores de tecnología o cuál es el rol que vamos a tomar en ese sentido? Luego, en el tema de bosques, el valor que debemos dar a la biodiversidad. Y por otro lado, en el tema de adaptación al cambio climático, que también me parece súper importante, bueno, me honro en ser parte del Comité de Adaptación al Cambio Climático. Y hay un tema que se mencionaba, en la meta global de adaptación. En este caso, se establece un marco para los países para establecer sus objetivos globales de adaptación, para que los países puedan incrementar también sus evaluaciones de riesgos, para que se puedan planificar sus planes de adaptación y para que se haga un monitoreo y evaluación. El Comité de Adaptación, justamente en la COP28, sacó un documento que es clave y me voy a permitir colocar el link, que es justamente el monitoreo de la adecuación y eficacia de la adaptación, donde se hace una compilación de todas las metodologías que se están tomando en cuenta y se ratifica que cada país que los diferentes países tenemos grandes diferencias en cómo estamos midiendo la adaptación y por eso la dificultad de fijar un objetivo común y todo está en el marco de nuestras capacidades. Entonces, se viene también desde el marco de las ONGs este rol importante de impulsar estos desafíos y apoyar a los estados a que se puedan cumplir estas metas climáticas importantísimas y además impulsar estos aspectos de resiliencia. No sé, creo que ya me pasé de mi tiempo, así que la veo, Ana María. Muchas gracias, Karina, por tus aportes y hacernos esos llamados también a las decisiones que tomamos personalmente, aparte de en nuestros diferentes roles en organizaciones. Quisiera ahora, para terminar la ronda de comentarios, recordarles que vamos a leer sus preguntas en el espacio que tenemos, aunque algunas preguntas ya están siendo directamente, si son dirigidas a alguna de las panelistas anteriores, algunas ya están siendo respondidas en el chat. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a Elías Dinsey, gerente general de Fundación Popular República Dominicana y miembro también de la Plataforma de Articulación de la Acción Climática Empresarial de República Dominicana. Adelante, Elías. Muchísimas gracias, Ana María, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este importante diálogo que estamos organizando muy temprano en el año. De verdad que gracias a los organizadores por permitir también que este fuese un panel inclusivo donde haya una participación equitativa o medianamente participativa con una voz masculina y tres poderosas voces femeninas con las cuales es un poquito difícil interactuar y agregar valor. Yo creo que después de las presentaciones tan completas de Vicky, de Milagros y de Karina, es muy poco lo que yo puedo decir porque he estado durante estos últimos minutos tachando, incluyendo, sacando, poniendo ideas, porque muchas de las ideas ya han sido dichas en esta primera parte, tanto la presentación que hizo Vicky como las excelentes posiciones de Milagros y de Karina. Simplemente voy a decir que de la misma manera que Karina mencionó que esta COP28, que además ha sido una de las COP de mayor concurrencia en toda la historia de estos eventos, pues también en esta oportunidad, en esta COP28, pues tuvimos la representación más grande del sector empresarial de todas las historias de COP en las cuales se han venido realizando durante todos los años desde que comenzó esta importante cumbre para definir acciones concretas de cara
a la prevención y salvaguardar lo que son los ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, en esta oportunidad sí tuvo una gran participación del sector privado y ojalá que se sigan sumando miembros del sector empresarial cada vez más porque tenemos un rol muy importante que jugar. En esta COP el sector empresarial pues se le dio un lugar central donde se les permitió a las empresas ver avances de una serie de iniciativas que se han venido realizando, asociaciones, alianzas y acuerdos. Y por ponerle un poco en perspectiva en términos de número, en el caso de la industria del petróleo y gas, la cantidad asistente a esta COP fue básicamente comparada con la tercera delegación más grande de cualquier país que participara en la COP. Y esto es importante porque estamos viendo cómo las industrias están identificando en esta transición que muy bien planteó Vicky y Milagros sobre abandonar los combustibles fósiles, qué rol ellos van a estar jugando. De igual manera participaron bancos referentes a nivel mundial, participó el director ejecutivo del Bank of America, también participó el director del Deutsche Bank, participó el director del HSBC, participó la directora del Fondo Monetario Internacional, el director, el presidente del Banco Mundial. O sea, hubo mucho interés de todo el sector financiero en esta COP para sumarse a los esfuerzos que muy bien se están realizando de todos los ámbitos empresariales, de la sociedad civil, de los gobiernos, y creo que esto es importante y tenemos que seguirlo motivando. Para poner un poco en perspectiva tanto eh, la información que nos compartió Vicky como lo que estuvieron resaltando Milagros y Karina, cuando se habla de una transición para abandonar los combustibles fósiles, hay que destacar que por primera vez en la historia de las cumbres climáticas, 198 países del mundo acordaron, o sea, se pusieron de acuerdo. Con este acuerdo, y quiero resaltar que es el acuerdo más importante que se alcanzó en esta COP28, donde tuvimos la oportunidad de inclusive de interactuar Vicky, Ana María y yo en diferentes eventos que se celebraron allá, tiene que poner muy en perspectiva cuál va a ser el rol que debemos de adoptar desde el sector privado. Por ejemplo, cuando hablamos de una transición para abandonar los combustibles fósiles, hay que pensar también en cómo esa transición tiene que ser una transición justa. Y cuando digo una transición justa es porque miles y miles de personas dependen de sus ingresos dependen de esa industria de generación de energía no renovable. Entonces, hay que pensar cómo dar un tratamiento justo a este mercado laboral, porque igual en esa transición para abordar los combustibles, nos hemos enfocado excesivamente en todo lo que es la tecnología y nos hemos enfocado excesivamente en todo lo que es la triplicar las energías renovables, pero no hemos olvidado un poco de la gente, o sea, cómo podemos también en ese proceso de transición garantizar que las personas que forman parte de este mercado laboral pues adquieran nuevas habilidades o puedan transformar sus habilidades también para que se puedan mover de manera conjunta con esta transición que ha de ser tecnológica, pero no podemos olvidarnos tampoco de las personas. Entonces, creo que hay un poquito de equilibrio tenemos que buscar y las empresas privadas, evidentemente, pues tendremos un rol importante para seguir contribuyendo con los estados en lo que es la generación de empleo, porque generalmente, y por la definición general desde el punto de vista económico, los empleos son los que mantienen las actividades productivas en los países. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio entre esa transición energética y una transición justa, donde también pongamos en el centro a las personas. Yo creo que cuando hablamos de todos estos temas, y me preguntaba Ana María que cuál sería el rol del sector privado, bueno, pues el rol del sector privado tiene que seguir siendo muy importante. Cuando yo mencioné que ha participado
la mayor cantidad de empresas en una COP. Bueno, es que la empresa, por ejemplo, el sector financiero, tiene un rol fundamental para poder impulsar una transición hacia una economía baja en carbono. O sea, la única manera de poder transformar la matriz de generación eléctrica es si el sector financiero se compromete a que cada vez más se puedan diseñar productos y servicios orientados a la descarbonización de la economía, y no solamente en materia de generación, sino también en materia de consumo. Mencionaba Karina el tema de la vestimenta, los zapatos, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con toda la parte de los electrodomésticos? O sea, ¿cómo podemos fomentar e impulsar desde el sector privado que haya un uso cada vez más amplio de electrodomésticos que sean muy altos en eficiencia, o sea, que sean eficientes y que sean amigables con el medio ambiente? Entonces, es porque lo vamos a seguir necesitando. Otro rol importante que el sector privado tiene que seguir jugando en esta lucha contra el cambio climático es la contribución que pueden hacer de manera directa a lo que son las metas establecidas en la NDC. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos una meta de mitigación de un 27% en las NDC actualizadas hacia el 2030, pero de ese 27% hay casi un 20% que debe de ser el sector privado que debe de cumplir esas metas de reducciones, y por eso ahí tenemos un rol muy importante que jugar. Yo quiero también mencionar que dentro de lo que fueron los grandes logros que se suscitaron en esta COP, y lo mencionó en más de una oportunidad Milagros y Vicky con el tema de este compromiso del Fondo de Pérdidas y Daños, que es muy necesario para los países más vulnerables, donde la República Dominicana nos incluimos por el alto impacto que tiene sobre nuestra economía el cambio climático. De hecho, lo estamos viviendo. En el caso de la República Dominicana y de prácticamente todos los países insulares, no podemos hablar ya de ciencia ni podemos hablar de predicciones. Estamos hablando de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y cada vez que pasa un fenómeno hidrometeorológico por uno de nuestros países, podemos perder el equivalente al PIB completo de un año en materia productiva. Y este fondo de pérdidas y daños es un gran logro para los países más vulnerables, donde estamos incluidos nosotros, la República Dominicana. Algo que a mí sí me preocupa y que hemos tocado, que quiero resaltar en este panel, es que en la COP no hubo avances significativos en materia de definición de una meta global de adaptación. Y aunque avanzamos mucho en materia de mitigación con todo lo que son los elementos de reducción de las emisiones, triplicar las renovables, fomentar energía nuclear e hidrógeno, o sea, nos olvidamos un poco de la adaptación, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que seguir abogando, no solamente para la COP29, sino también para la COP30, porque hay entes productivos que necesariamente tienen que adaptarse. O sea, el mercado, y voy a decir de manera particular dos: uno que nos atañe a toda la región, que es el mercado agrícola, que tiene que necesariamente adaptarse. O sea, no hay forma de que en la parte agrícola podamos seguir haciendo el business as usual. Tenemos que adaptar todo lo que es el mercado productivo desde el punto de vista agrícola, porque si no, no va a subsistir, no se va a mantener, no va a ser exitoso. Y de manera conjunta con el mercado agrícola, que lo podemos ver desde el punto de vista meramente de negocios, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, cómo garantizar que haya una adaptación intensiva del sector productivo agrícola para garantizar que haya una seguridad alimentaria, y que no solamente pensemos en la parte económica de movimiento interno de divisas, sino también en la parte de exportación. Pero vuelvo con el centro, las personas, cómo garantizar que tengamos seguridad alimentaria para nuestros habitantes en Latinoamérica
y el Caribe, y qué decirle también en materia del turismo, que muchos países de la región vivimos del turismo y necesariamente también tenemos que pensar en mecanismos adaptativos para que la industria del turismo pueda seguir siendo atractiva y pueda seguir subsistiendo, así como otras industrias que no voy a mencionar porque tenemos que hablar de una manera también mucho más intensa sobre todo el tema del transporte sostenible, porque la movilidad aquí cobra un reto importante y tenemos que necesariamente adaptarnos. Yo creo que en definitiva, Ana María, Vicky, colegas, el sector empresarial tiene un rol muy importante que jugar para apoyar no solamente todos los temas vinculados con la mitigación al cambio climático, pero también la adaptación para garantizar que sigamos teniendo negocios productivos y sostenibles y que se desarrollen en armonía con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por esa perspectiva. Quisiera comentar que nos quedan ya unos pocos minutos, pero sí quisiéramos, no vamos a poder responder directamente todas las preguntas. Hay también muchos comentarios. Muchísimas gracias a las personas que han estado haciendo comentarios. Voy a plantear tres temas de las preguntas y les voy a pedir que brevemente cada uno de ellos, incluyendo Vicky, puedan responder a lo que les resulte importante poder responder. También hay algunas preguntas que son directamente para Karina, para Milagros, que tienen que ver con sus países. Si pueden verlas, por favor, y si quieren comentar algo, ¿verdad? Hay varias preguntas relacionadas con el proceso, ¿verdad? Porque si estamos viendo que hay, que son obvias las consecuencias del cambio climático, estamos viendo incendios, estamos viendo eventos extremos, por qué los procesos llevan tanto tiempo y cómo es que es tan difícil el consenso entre diferentes actores para estos temas y para lograr los objetivos del Acuerdo de París, de Sendai, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es un tema en general. El otro tiene que ver con el impacto que tiene esa transición específicamente en el tema de energías renovables, qué impacto tiene en la utilización de recursos naturales para, para alcanzar esas metas. ¿Qué va a significar eso? ¿Cuál es la presión que esto coloca sobre los recursos minerales en los países y en los territorios? ¿Quién paga el costo social por las presiones mineras que va a provocar esto? Y un último tema que quisiera rescatar, que hay varias preguntas al respecto. ¿Cuáles son las acciones a corto plazo? Y esto creo que es una buena pregunta para finalizar la ronda. ¿Cuáles son las acciones a corto plazo que se requieren para esa transición energética en temas de gobernanza, de regulaciones, de políticas? Entonces, les doy, por favor, respuestas cortas tratando de enfocarse en los aspectos que consideren conveniente de estos tres temas. Adelante. Vicky, si quieres iniciar o... Si les parece, yo creo que sobre la primera pregunta respecto a por qué está tomándonos tanto tiempo acordar y avanzar en lo que es evidente que necesitamos hacer, de hecho, el IPCC en el último reporte concluye de que tenemos hoy disponibles las soluciones, las tecnologías para reducir a la mitad las emisiones al 2030 en línea con el objetivo de 1.5 grados, con lo cual ya no hay un problema de no sabemos qué es lo que hay que hacer, no tenemos las soluciones, no tenemos tecnologías, tenemos que esperar que alguna tecnología milagrosa aparezca. Las medidas están por lo menos hasta el 2030, obviamente para la emisión neta cero al 2050,
todavía hay sectores que están en proceso de, obviamente, de definir tecnologías adicionales, hoy todavía en desarrollo, pero por lo menos para 2030, en principio, no hay un problema de no saber qué hacer en cada sector, o no tenemos la solución y la tecnología, la tenemos. Y lo que rescata el IPCC, digo, para ser objetiva en mi apreciación de por qué no avanzamos, es que hay dos principales barreras. Una es a nivel institucional, los arreglos institucionales y la gobernanza de este tema, no solo dentro de los países a nivel de distintos niveles de gobierno, y cómo el gobierno toma decisiones y desarrolla planes y políticas en conjunto con otros actores, que hoy no sucede eso, digamos, necesariamente. Y eso es una de las principales barreras, y quizá cada actor está yendo y tomando decisiones en direcciones distintas, o aunque incluso en una misma dirección, pero no generando la necesaria gobernanza, alianzas y acciones coordinadas que se necesita. Entonces, sí o sí esto se puede lograr con una coordinación entre niveles de gobierno dentro de un país y entre distintos actores dentro de ese país. Y eso, sin eso no va a ocurrir la transformación que estamos hablando, porque no es una medida aquí y allá, una eficiencia aquí y allá, sino es transformar sectores económicos enteros al mismo tiempo y en poco tiempo. Y en la segunda y también esa misma coordinación o esa gobernanza a nivel internacional. Y dice muy claro el IPCC, sin una colaboración, una cooperación internacional transparente, con todas las cartas en la mesa sobre qué requiere esa cooperación, no va a suceder, no vamos a lograr el objetivo 1.5 aunque nos llueva la tecnología de donde nos llueva. Y la segunda barrera de por qué no avanzamos al paso firme que necesitamos es la movilización de financiamiento. La plata está, el mundo nunca tuvo tanta liquidez, existen los fondos para movilizar la acción en adaptación y mitigación en todos los países, pero están yendo a otro lugar. Por eso estos mecanismos esta agenda de transformar, más allá de fondos puntuales dotados cada tantos años para mitigación y adaptación, es transformar el sistema financiero internacional para que los fondos que hoy alcanzan para todos se dirijan correctamente a los países, a los sectores que necesitan avanzar en la acción climática. Ana María, me voy a permitir responder porque Elías, tú tienes que salir ya. sí, Es que voy, no sé si... voy a responder y me quedo conectado, pero voy a responder esta pregunta muy rápidamente. Me quedo conectado, pero me voy a mover de este salón porque ya tengo que salir de este salón. Yo soy muy pragmático en esto. Vicky lo ha dicho, muy lindo todo esto. Pero ¿por qué es tan difícil avanzar? Señoras y señores, es muy difícil avanzar porque todavía hay demasiados intereses económicos. Todavía hay demasiados intereses económicos que mueven el mundo, sobre todo los países en desarrollo. No ha habido forma, y todavía no la hay, de que los grandes países más emisores, ¿verdad? Los que están contribuyendo con la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pues tengan acciones más concretas, porque hay demasiados intereses económicos para garantizar que esa transición se dé de manera más acelerada, porque lo que tenemos que hacer lo sabemos hace tiempo, pero no lo hacemos. Hay mucha inmovilidad, sobre todo los países más grandes, los países más emisores, y ahí tenemos un gran reto que nosotros tenemos que seguir impulsando y negociando a nivel global. Y otro, en acciones de corto plazo, para mí hay dos acciones de corto plazo que tenemos que tomar de manera inmediata en otros países. Una es el marco regulatorio, toda la parte legal tenemos que cambiarla, modificarla, porque con el solo hecho de plantearnos metas y de plantearnos acciones no va a ocurrir si no viene acompañado de un marco legal mucho más robusto que apalanque todas las acciones que tenemos que tomar. Y como le digo yo aquí al gobierno de la República Dominicana, también tenemos que tener incentivos fiscales para las empresas que estén yendo por el camino adecuado, poner incentivos fiscales para poder, a través de los incentivos fiscales, motorizar una acción mucho más rápida, pero también motivar a otras empresas en que entren en toda esta dinámica. Muchas gracias, Elías, por tus comentarios. Quisiera decirles que lamentablemente
Milagros tuvo que retirarse, ella nos había dicho ya que tenía que retirarse a las 10:15, entonces le agradecemos a ella por su valioso aporte y ahora quisiera, también ya tenemos poco tiempo, pero no queremos irnos sin esa respuesta final de Karina, tu perspectiva ante esas preguntas que se plantearon en un máximo de 2 minutos. Muchas gracias, Karina. Definitivamente, yo creo que una de las cosas y retos pendientes es dar valor a los recursos naturales de nuestra región. Se perfila una perspectiva que profundiza esas brechas entre productores de materia prima y generadores de tecnología para que regresen a la región para seguirla comprando. Entonces, mientras nuestros recursos naturales no tengan un valor adecuado, la Amazonía valga lo que debe valer, la biodiversidad valga lo que debe valer, es difícil que nosotros tengamos tal vez una coalición que pueda hacer frente a toda esta demanda de nuestros recursos naturales para todas estas transición energética. Sin duda alguna, este es uno de los grandes retos a superar. ¿Qué se necesita a corto plazo para poder mejorar todos estos aspectos para la transición energética? Nuestros propios países, en el caso del Ecuador, por ejemplo, una matriz limpia con más del 90% de energía dependiente de la hidroelectricidad, altamente sensible a los efectos del cambio climático. Viene un estiaje, por ejemplo, dejamos de utilizar energía hidroeléctrica y tenemos que consumir energía térmica. ¿Qué hacemos para cambiar a energías renovables? Se tiene que hacer un arreglo completo de la forma de pensar desde los arreglos institucionales para poder incentivar también la inversión privada y poder tener nuevos mecanismos financieros que permitan canalizar este tipo de acciones. Creo que este entendimiento de la dinámica climática, de la política global, de la política internacional, tiene que insertarse dentro de la planificación de nuestro país con una visión de futuro. Y esa es una de las cosas que queremos hacer ahora, ¿no? Y eso es, este espacio también ayuda a seguir mirando cómo vamos a enfrentar estas perspectivas. Eso de mi parte, muchas gracias, Ana María, y no me excedo de mis 2 minutos. Muchísimas gracias, muchas gracias a Vicky, Karina, Elías, a Milagros, que tuvo que retirarse, pero que pues fue excelente su aporte. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final de este webinar. Esperamos que este diálogo contribuya en ese camino de ir buscando esos acuerdos y tomar la acción necesaria para avanzar en esta ruta de un desarrollo diferente para la región, en el que podamos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible en una senda resiliente y baja en emisiones. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y esperamos verles en Muchas futuras actividades gracias, un de la placer. plataforma Let's Slack. Gracias, Elías, Karina, Vicky y a todo el Un equipo de placer, la de verdad que Secretaría. sí. Que estén muy bien. Que tengan Muchas felices gracias. todo el día. Buen día a todos también. Gracias, saludos a todos.